Yo, Amalia, siempre encontré un consuelo particular en el silencio polvoriento del archivo municipal. Para mis hijos, Santiago y Laura, mi trabajo de archivista era una sentencia de aburrimiento, una excéntrica manía de ancianas que se resistían a la modernidad. Pero para mí, cada legajo antiguo, cada mapa descolorido, cada documento amarillento, era un susurro de la historia, un fragmento de vida que esperaba ser descubierto. Ahora, mientras el sol de la mañana se filtraba por las rendijas de mi ventana, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire de mi pequeña cocina, mis pensamientos estaban lejos de los anaqueles ordenados del archivo. Estaba preparando mi habitual infusión de hierbas, un ritual diario que solía traerme paz, pero hoy mi corazón latía con una ansiedad persistente, un tamborileo sordo que presagiaba lo inevitable. Sabía que Santiago o Laura, o ambos, me llamarían o vendrían. Y sabía, con la certeza amarga que solo los años y las decepciones pueden dar, que su contacto, una vez más, estaría teñido de sus problemas, de sus ambiciones desmedidas, de su constante sed de más. Mi mirada se detuvo en una fotografía sobre la nevera, un recuerdo lejano. Un joven Santiago, con su sonrisa confiada, y una radiante Laura, agarrados de la mano en lo que fue un picnic familiar hace décadas. ¿Dónde estaba esa inocencia ahora? ¿Qué había reemplazado el calor de aquellos lazos familiares por esta fría transacción de favores? Cada vibración de mi viejo teléfono, cada golpe en la puerta de la calle, me hacía sobresaltar, como si esperara el estallido de una bomba. Recordé mi cumpleaños número 67, hace apenas unos meses. Había pasado días preparando el pastel de chocolate que tanto les gustaba a mis hijos, y decoré el salón con mis modestos arreglos florales. Los esperé. La mesa estaba puesta con mi mejor vajilla. Los platos se enfriaron lentamente. El teléfono permaneció mudo. Nadie vino. Ni siquiera un mensaje de texto. Al día siguiente, cuando finalmente logré contactar a Laura, ella respondió con una voz que sonaba a un bostezo mal disimulado. «Ay, mamá, lo siento muchísimo, de verdad. Santiago y yo teníamos una reunión importantísima de la empresa, de esas que no se pueden posponer. Ya sabes lo absorbente que es el trabajo en un corporativo, pero te mandamos un beso enorme, ¿sí?» Ni una pizca de vergüenza en su voz. Santiago, por su parte, nunca respondió mi llamada. No fue un simple olvido. Fue una clara muestra de su desprecio. Una semana antes, cuando un fuerte dolor de espalda me postró en la cama y apenas podía moverme, llamé a Santiago pidiendo ayuda para ir al médico. Su respuesta fue fría y concisa. «Mamá, ¿no puedes llamar a un taxi? Estoy en medio de una negociación crucial en la oficina. Ya sabes, la empresa de mi jefe, el señor Alcántara, está a punto de adquirir una propiedad enorme. No puedo distraerme con nimiedades». Nimiedades. Para él, mi salud era una nimiedad. Para ellos, mi existencia solo tenía valor cuando les era útil. Y ahora, con la inminente llamada, el nudo en mi estómago se apretaba aún más. Sentía el filo de su manipulación, la promesa de una nueva petición. Y a pesar de todo, esa parte de mí, esa tonta parte maternal, todavía anhelaba un atisbo de su amor, un destello de calor que disipara la sombra de su desinterés. La tetera silbó, una melodía estridente que rompió el tenso silencio. El timbre sonó con una insistencia que me sobresaltó, 2 veces, como un ultimátum. Mis manos, ya arrugadas por los años y el constante manejo de papeles antiguos, se secaron maquinalmente en mi delantal. El corazón me latió con una premonición de dolorosa certeza. Cuando abrí la puerta, ahí estaban. Santiago y Laura, impecables, con sus sonrisas resplandecientes que no alcanzaban sus ojos, como si llevaran puestas máscaras de cortesía.
Detrás de ellos, sus cónyuges, Victoria y Miguel, con esa misma expresión de amable superioridad que siempre me hacía sentir pequeña. «Mamá, mi queridísima Amalia, qué alegría verte», exclamó Santiago, su voz demasiado alta, demasiado teatral. Me dio un abrazo rápido, superficial, un mero roce, como si temiera ensuciarse con el olor a papel y polvo que, según ellos, impregnaba mi casa. Sentí la frialdad de su corbata de seda contra mi mejilla. Laura, mi hija, me dio un beso en el aire, cuidando de no rozarme. «Mamá, te ves espléndida, como siempre. Tu casa es tan acogedora. Siempre me recuerda a los viejos tiempos», dijo, pero sus ojos escrutaban cada rincón de mi modesto salón, como si evaluaran su obsolescencia, su falta de modernidad. «Amalia, es un verdadero placer verla. Su jardín está floreciendo, como siempre», intervino Miguel, el esposo de Laura, con su sonrisa pulcra y su mirada calculadora. Sus ojos se detuvieron en la pila de libros antiguos sobre mi mesa de café, y no en las rosas que tanto cuidaba. «¿Y usted, Amalia? Siempre tan dedicada a su investigación en el archivo. Es tan admirable su pasión por la historia», añadió Victoria, la esposa de Santiago, con una voz meliflua que me sonó a un tintineo de monedas. Ella se acercó a un mapa desdoblado sobre una mesa auxiliar y lo tocó con la punta del dedo, como si temiera contaminarse con su antigüedad. Les ofrecí café y unas galletas caseras, que siempre les habían encantado. Laura tomó una taza, pero apenas bebió un sorbo. «Mamá, en realidad vinimos porque tenemos algo muy importante que contarte. Y por supuesto, contamos con tu ayuda», dijo, sus ojos brillando con una mezcla de emoción y cálculo. «Ya sabes que la empresa de Santiago, la Corporación Alcántara, está a punto de cerrar el trato del año. Es la adquisición de un centro de negocios gigante en el corazón de la ciudad. Imagínate, un rascacielos entero. Es el proyecto de nuestras vidas». Mi corazón dio un vuelco. Un rascacielos. La ironía era tan grande que casi me reí. «Sí, mamá. La verdad es que estamos invirtiendo muchísimo en esto», continuó Santiago, frotándose las manos, la ansiedad mezclada con la ambición. «La Corporación Alcántara está apostando fuerte, y yo, como director de operaciones, estoy en el centro de todo. Pero la verdad es que estamos un poco ajustados. Sin embargo», intervino Miguel con voz grave, «la magnitud de la operación y el precio del suelo, por muy estratégica que sea la ubicación, superan un poco nuestras expectativas financieras actuales. Los últimos pagos están pendientes y necesitamos una inyección de liquidez de emergencia. Y pensamos que tú, con tus ahorros, podrías ser nuestra salvación. Sabemos que tienes ese pequeño fondo guardado para emergencias o retiro, ¿verdad? No se trata de todo, por supuesto, solo de una parte. Digamos, ¿el 20%? Sería suficiente para cubrir una parte de los costos de cierre y asegurar la operación. Considera que es una inversión en el futuro de tus nietos». Sentí un escalofrío. Mis ahorros, cada céntimo ganado con el sudor de mi frente, trabajando entre documentos polvorientos, con el objetivo de tener una vejez tranquila, sin depender de nadie. Y ahora me pedían que los entregara para financiar un proyecto de su empresa, un proyecto que ellos idolatraban, mientras despreciaban mi propio trabajo, mi pasión. Pero, hijos míos, mis ahorros son para mi vejez. Y la empresa... ¿No podría Santiago, quizás? «Ay, mamá, por favor». Laura me interrumpió con un suspiro dramático. «No seas tan anticuada. Tu trabajo es entrañable, sí, para alguien que le gusta la historia.
Pero esto es el mundo de los negocios, la modernidad. No es el archivo de la ciudad, ¿entiendes? Es la cima. No podemos arriesgarnos a que algo tan importante falle por pequeñeces. La palabra pequeñeces me golpeó como una bofetada. Mi vida, mi trabajo, mi pasión. Todo era una pequeñez para ellos. Santiago se inclinó hacia mí, su voz bajando a un tono confidencial. Mamá, piénsalo. Es por la imagen de la familia. Si esta adquisición es un éxito, nos abrirá muchísimas puertas. Nuestros negocios se dispararán, el estatus social, y tú serás parte de ello. Serás la abuela del director de operaciones de una de las corporaciones más grandes. ¿No te parece que vale la pena un pequeño sacrificio? Sus ojos me miraban fijamente, esperando mi rendición. Sentí cómo la indignación se mezclaba con la dolorosa conciencia de su manipulación. Me pedían mi dinero para financiar su desprecio hacia mi vida. Y yo, la tonta, todavía dudaba. Pero en lo más profundo de mi ser, una idea comenzaba a formarse, fría y clara como un cristal. Me excusé un momento, diciendo que iba a buscar unos documentos bancarios antiguos que creía tener guardados, el pretexto perfecto para dejarlos solos. Necesitaba un respiro, un momento para procesar la audacia de su petición y la cruda verdad que se cernía sobre mi vida. Al regresar, me detuve en el umbral del salón, oculta por la curva de la pared, y el sonido de sus voces, ahora desinhibidas, me heló la sangre. Hablaban como si yo no existiera, como si fuera un mueble viejo y sordo, un objeto de utilidad que podía ser descartado. Por fin la vieja se fue a buscar sus papeles polvorientos. Escuché la risa de Isabela, la esposa de Santiago. Dios mío, el olor a humedad aquí es asfixiante. ¿Cómo puede vivir entre tanta antigüedad? Es como entrar a un mausoleo. Mi corazón se encogió. ¿Mausoleo? Cada libro, cada objeto en mi casa, cada mueble, cada fotografía. Era un pedazo de mi historia, de mis antepasados, de mi vida. «Ya te lo digo, Isabela», respondió Laura, su voz llena de un desprecio que apenas disimulaba. Mamá siempre ha sido así, tan apegada a lo viejo, a sus mapas y legajos. Me da escalofríos solo de pensar que se pasa el día entre papeles que nadie lee. Qué vergüenza para el director de operaciones de la Corporación Alcántara tener una madre archivista. Gracias a Dios tiene esos ahorros. Santiago resopló. Lo importante es que suelte la plata. Esos ahorros solo están ahí juntando polvo. Mi nuevo proyecto necesita capital para el cierre del trato y el banco no quiere soltar un céntimo sin garantías adicionales. Los fondos de la adquisición ya están al límite. Si no consigue un extra, tendré que asumir más riesgos personales. Y con la situación del mercado ahora mismo, es una locura. Pero, ¿y si se niega?, preguntó Miguel, con un tono más pragmático. Ella es bastante terca cuando quiere. ¡Tonterías! Laura se rió, su voz aguda. Es la vida de su hijo, su estatus. Además, la hemos convencido de que es por el futuro de la familia, por nuestro prestigio. Es su deber, al fin y al cabo. Después del trato, con el impacto mediático, podremos recuperar fácilmente esa inversión. Y ya que está, aprovecharemos para modernizar un poco este lugar. Es insoportable. Todas esas estanterías llenas de papeles y esos mapas viejos por todas partes. Tendremos que tirarlo todo. Y esas cortinas. Parecen sacadas de una casa de campo del siglo pasado. Quizás podríamos convencerla de mudarse a una residencia para mayores, ¿no creen?, sugirió Isabela, su voz ya planeando el futuro. Con lo que le quede, podríamos encontrarle un lugar decente. Y nosotros tendríamos este espacio para hacer un dúplex de lujo. Imagina, todo esto para nosotros, sin ese olor a archivo y a papeles viejos.
Y sin ella, claro. Sí, sin ella, repitió Santiago con frialdad. Espero que no intente presentarse demasiado en el evento de lanzamiento del centro de negocios. Con su estilo, podría arruinarlo todo. Le daremos un asiento discreto, lejos de las cámaras. Que se quede calladita y no avergüence a la familia. Después de todo, ya habrá cumplido su papel. Mis manos, invisibles detrás de la pared, se cerraron en puños. Sus palabras me atravesaron el corazón como dagas heladas. Polvorientos. Vergüenza. Tirar todo. Sin ella, claro. Me querían fuera, no solo de mi casa, sino de sus vidas, de su memoria. Me querían enterrada, para poder pisotear mi legado y construir su futuro sobre las cenizas de mi existencia. La idea de una residencia, la humillación de ser un estorbo, la certeza de que mi presencia en el evento de lanzamiento sería tolerada solo si me volvía invisible. Todo eso se combinaba para formar una imagen clara. Ellos no eran mis hijos. Eran depredadores, carroñeros, que se reían a mis espaldas mientras me pedían el último aliento de mi vida. En ese momento la tristeza y el dolor que había sentido hasta ahora se evaporaron. Fueron reemplazados por una furia fría, una resolución de hierro. Habían cavado su propia tumba. Y yo, su vieja, archivista, madre, sería quien los enterraría en ella. La ingenuidad había muerto. La guardiana del archivo estaba a punto de desatar su poder. Con una compostura que habría sorprendido incluso al más experimentado de los diplomáticos, regresé al salón. Las palabras hirientes de mis hijos resonando aún en mis oídos como un eco macabro. En mi rostro, sin embargo, solo había una expresión de leve preocupación y resignación, una máscara perfectamente construida. «Hijos míos», dije. Mi voz apenas temblaba. He estado pensando. Si esto es tan importante para ustedes, para el futuro de la Corporación Alcántara y para el prestigio que tanto anhelan, entonces haré lo que sea necesario. Entiendo que esta adquisición es un evento crucial. Venderé lo que sea necesario para ayudarles. Mentí con cada fibra de mi ser, con una convicción que los engañó por completo. Sus ojos se iluminaron con una avaricia apenas disimulada. «Oh, mamá, sabía que podíamos contar contigo. Eres la mejor. Siempre lo has sido», exclamó Laura, y por primera vez en años me dio un abrazo sincero, aunque su sinceridad se basaba únicamente en mi aceptación de su manipulación. Santiago asintió con una sonrisa satisfecha, palmoteando mi hombro. «Lo sabía, mamá. Siempre has sido nuestra roca. No te arrepentirás. El éxito de esta adquisición nos beneficiará a todos, y a ti también, indirectamente». Al día siguiente fui al banco. No vendí mi colección de mapas antiguos, ni mis queridos libros de historia, como probablemente ellos esperaban que hiciera para reunir el dinero. En cambio, hice un movimiento estratégico. No transferí fondos de mis ahorros principales, aquellos que ni siquiera sabían que existían, sino de una cuenta secundaria, una que ellos conocían y que utilizaba para mis gastos domésticos y mi modesto salario de archivista. Era una suma considerable para ellos, una inyección de capital que necesitaban desesperadamente para cerrar el trato, pero una nimiedad para mí, una pequeña fracción de mi verdadera fortuna. Les entregué los documentos de la transferencia, observando la codicia en sus ojos al ver la cifra. Actué con la debida lentitud, revisando cada papel, haciendo preguntas aparentemente ingenuas al banquero, don Enrique, quien me miraba con una mezcla de preocupación y una curiosidad que yo reconocí. Él sabía que había algo más, pero era demasiado leal para preguntar. Sentí que el acto de entregarles ese dinero era como alimentar a un parásito que luego te devoraría. Pero era una parte crucial de mi plan, el cebo perfecto.
Mientras firmaba los papeles, mi mente estaba en ebullición. Lo hacen por el futuro de la familia. Intentaba autoengañarme la vieja Amalia, la que aún creía en el amor incondicional. Debes ayudarlos. Ellos te necesitan. Pero esa voz se ahogaba bajo el coro de la nueva Amalia, la que había escuchado sus verdaderas intenciones. «Son unos traidores. Te están usando. Este no es un sacrificio por amor. Es una transacción para su propio beneficio, para su desprecio. No hay amor aquí, solo cálculo frío». Sentí un dolor agudo en el pecho, pero no era el dolor de la traición, sino el dolor del renacimiento. La vieja Amalia estaba muriendo, dando paso a una nueva, una guardiana del archivo que había despertado. Los días siguientes transcurrieron en una tensa calma. Mis hijos estaban eufóricos, inmersos en los preparativos del lanzamiento del nuevo centro de negocios. Santiago, especialmente, hablaba sin parar de la grandeza del edificio, de los inversores internacionales, de su inminente ascenso. «Mamá, ¿podría revisar estos documentos antiguos para el registro de la propiedad? Necesito que todo esté perfecto para la ceremonia. Tú que eres tan buena con esas cosas históricas», me pidió Santiago con una condescendencia disfrazada de amabilidad. Observé los documentos, que apenas eran los básicos. En secreto, con mi conocimiento del archivo, me aseguré de que no hubiera errores en lo que ellos veían mientras preparaba mis propias pruebas. Mi casa se había convertido en un santuario de mi nueva resolución. Cada mapa antiguo, cada legajo, cada pluma de caligrafía se sentía cargado de un poder latente. Me preparé para el gran evento, el lanzamiento del centro de negocios de Santiago, el lugar donde, según sus planes, me esperaba la humillación final. Pero también sabía que sería el lugar de su perdición. Elegí un vestido que había usado para un aniversario hace años, un diseño simple pero elegante, de lino de color tierra, con un discreto broche de plata que representaba el escudo de mi familia. No llamativo, pero impecablemente confeccionado y lleno de historia. Con dignidad. La noche anterior al evento, sentada en mi pequeño estudio, rodeada de los secretos del pasado, me sentí en paz. La humillación se acercaba, sí, pero también se acercaba el momento de la verdad. Y yo, Amalia, la guardiana del archivo, estaba lista para desenterrar los secretos que los sepultarían. El día del gran evento de la Corporación Alcántara, el lanzamiento de su nuevo y reluciente centro de negocios, amaneció bajo un sol implacable que parecía burlarse de la oscuridad que se gestaba. Llegué al rascacielos, una imponente estructura de cristal y acero que se alzaba majestuosa en el corazón financiero de la ciudad. El ambiente era de lujo desmedido y poder desenfrenado. Alfombras de terciopelo rojo, fuentes de champán, orquestas de cámara tocando melodías triunfales, arreglos florales exóticos que debían haber costado más que varias de mis pensiones juntas. Las paredes de cristal revelaban una vista panorámica de la ciudad, un símbolo del estatus y el poder que mis hijos tanto anhelaban. El aire estaba impregnado con el perfume de miles de lirios blancos y el aroma de la ambición. ¿Yo, Amalia? Me sentía como una anomalía en ese brillante escenario. Había llegado con mi vestido de lino color tierra, simple, pero pulcramente confeccionado. Mis manos, expertas en desentrañar los secretos del pasado, llevaban un pequeño broche de plata con el escudo familiar, un toque personal, un susurro de mi linaje en medio de todo el estruendo. Llevaba mi cabello gris recogido en un moño elegante y sencillo, y solo unos pequeños pendientes de oro, un regalo de mi difunto esposo, adornaban mis orejas. Mi apariencia contrastaba fuertemente con la deslumbrante procesión de invitados que me rodeaba. Mujeres con vestidos de diseñador que brillaban con lentejuelas y pedrería. Hombres con trajes impecables de marcas extranjeras.
Sus joyas y relojes deslumbraban bajo la luz de los innumerables focos. Sus risas eran fuertes, sus conversaciones superficiales, llenas de nombres de empresas, cifras millonarias y chismes sobre fusiones y adquisiciones. Me senté en la mesa que me habían asignado, en un rincón apartado del salón, lejos del centro de atención, justo como me habían dicho que hiciera. Era una mesa secundaria, con parientes lejanos y empleados de bajo nivel de la corporación Alcántara, que tampoco eran lo suficientemente importantes para estar en la mesa principal. Desde allí, observé el frenesí de la celebración. La mesa principal, donde se sentaban mis hijos y sus cónyuges, así como el señor Alcántara y otros directivos, brillaba con una ostentación aún mayor. Los brindis eran constantes, las risas estridentes. Parecían absortos en su propia gloria, completamente ajenos a mi presencia. Una punzada de dolor atravesó mi corazón, la última. ¿Por qué, a pesar de todo, seguía esperando un gesto de cariño, una mirada de reconocimiento? Pero no había nada. Solo desprecio, velado por una falsa cortesía. En ese momento mis esperanzas se desvanecieron por completo, disipándose como el humo de un cigarro. El sacrificio de mis ahorros, mi lucha interna, todo parecía haber sido en vano. Sin embargo, no era desesperación lo que sentía ahora, sino una fría y tranquila determinación. Me sirvieron un poco de vino espumoso. Lo bebí lentamente, saboreando el amargor que se mezclaba con la dulzura de la uva. La orquesta tocaba una pieza alegre. Las voces de mis hijos llegaban a mí como un zumbido distante, un ruido de fondo que ya no me afectaba. Este no era mi mundo, y ellos no eran mis hijos. Y en lo profundo de mi alma, una nueva fuerza comenzaba a crecer, alimentada por el fuego de su traición. Sabía que el colapso estaba cerca, no el mío, sino el suyo. La ceremonia de inauguración estaba en pleno apogeo. El salón de eventos, en la cima del rascacielos, brillaba con la luz de los focos y la opulencia de los invitados. Mis hijos, Santiago y Laura, junto a Victoria y Miguel, irradiaban orgullo en la mesa principal. El señor Alcántara, un hombre corpulento y con una sonrisa triunfal, se había adueñado del escenario, presentando el centro de negocios como la joya de la corona de la ciudad. Yo, desde mi discreta mesa en el rincón, los observaba, mi rostro impasible. De repente, el presentador del evento, un conocido y carismático maestro de ceremonias, tomó el micrófono. Su voz, amplificada por los altavoces de alta fidelidad, resonó por todo el salón. Atención, queridos invitados. Atención, por favor. Hoy es un día de inmensa celebración para la Corporación Alcántara y para nuestra ciudad. La inauguración de este magnífico centro de negocios representa el pináculo de la modernidad, la visión y el progreso. Una oleada de aplausos y murmullos de admiración recorrió el salón. Santiago se irguió en su silla, su pecho hinchado de orgullo. Laura sonrió, radiante, girando ligeramente la cabeza para captar las miradas de los fotógrafos. Era su momento de triunfo, su culminación. Sentí que todos los ojos se posaban en ellos, en el edificio, en el costo invisible que yo había pagado. El presentador continuó, su voz llena de entusiasmo forzado. Y ahora, la parte más emotiva de la noche. Nuestro director de operaciones, el joven y brillante Santiago García, quiere dedicar unas palabras a su familia, a quienes lo han apoyado en cada paso de su exitosa carrera. Ella, con su humildad y su trabajo en el archivo, siempre fue una inspiración para mí. Siempre me enseñó la importancia de la historia, aunque mi camino me llevó a la modernidad. Y hoy, ella está aquí con nosotros, en un discreto rincón, como siempre, orgullosa de su hijo. Hizo una pausa
y su mirada escrutó el salón, deteniéndose apenas un segundo en mi mesa, con una expresión de amable desinterés, casi de lástima. Ella, que ha dedicado su vida a los documentos antiguos, a los mapas polvorientos, a las historias olvidadas, hoy es testigo de cómo construimos el futuro. Es un contraste curioso, ¿no creen? La vieja historia y la nueva realidad. Pero así es la vida. Mamá, te lo dedico. Espero que entiendas que todo esto, todo este lujo y progreso, es el resultado de la visión, de la ambición, de no quedarse anclado en el pasado. Su voz era condescendiente, casi de burla. Un murmullo de complicidad recorrió el salón. Algunas personas me miraron con una mezcla de lástima y diversión. En ese momento sentí un escalofrío de una calma helada. Me puse de pie. Mis ojos se posaron en mis hijos. Los vi como eran, pequeños, codiciosos, falsos. Sin decir una palabra, sin una sola expresión de triunfo en mi rostro, avancé con pasos lentos y decididos. No hacia la entrada principal, sino hacia el centro del salón, hacia el podio donde Santiago seguía hablando, con su voz resonando de vanidad. Mis pasos eran firmes, mi postura erguida. Mi vestido de lino color tierra se movía suavemente con cada paso. Los murmullos se convirtieron en un silencio atónito. La música se detuvo. Los invitados se volvieron hacia mí, sus ojos llenos de sorpresa y confusión. Catalina, Laura, Victoria y Miguel me miraron. Sus sonrisas se desvanecieron, reemplazadas por el horror y la incredulidad. «¿Mamá? ¿Qué estás haciendo?» Escuché el susurro ahogado de Laura. Santiago, que acababa de terminar su discurso, me vio acercarme. Su rostro se puso pálido. Intentó decir algo, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. La luz me bañaba, revelando cada arruga en mi rostro, cada detalle de mi modesto vestido. Mis ojos se fijaron en Santiago, en el señor Alcántara. La historia, querido Santiago. Mi voz resonó en el silencio del salón, tranquila, clara, con una autoridad que nunca habían oído. No es solo un conjunto de documentos polvorientos. La historia, a veces, es el futuro. Un murmullo de incomprensión. Luego, el presentador, con un rostro pálido, me miró. Y de repente un destello de comprensión iluminó sus ojos. Reconoció algo. Y en ese instante, el terror se pintó en los rostros de mis hijos. Habían visto mi rostro, mi vestido, mis manos. La guardiana del archivo estaba justo frente a ellos. Su madre anticuada y aburrida. La trampa se había cerrado, y no había escapatoria. En el momento en que mi voz resonó en el salón, anunciando mi verdadera intención, el mundo de mis hijos se detuvo. El brindis se congeló en el aire. Los vasos se deslizaron de manos temblorosas y cayeron al suelo con un tintineo sordo. Sus rostros, antes llenos de júbilo y arrogancia, se transformaron en máscaras de horror y asombro. Catalina, mi hija, parecía a punto de desmayarse. Su boca se abrió, pero no salió sonido. Santiago, Miguel y Victoria, igual de petrificados, me miraban con ojos desorbitados, incapaces de procesar la realidad. El señor Alcántara, el magnate, tenía la boca ligeramente abierta, una expresión de confusión en su rostro. Yo sentí un escalofrío, no de dolor ni de ira, sino de una conciencia helada, cristalina. El dolor que ellos me habían causado durante años, cada humillación, cada desprecio, cada palabra hiriente. Todo se disolvió en ese instante. No había lugar para la amargura, solo para la verdad. La verdad de su insignificancia, de su codicia. Los miré como si fueran extraños. No, peor que extraños, como entidades vacías, carentes de alma. Su existencia, su felicidad, su estatus,
todo era una farsa construida sobre mis espaldas. Y ahora el silencio en el salón era absoluto, tan denso que casi se podía tocar. Solo se oía el leve crujido de mi vestido al moverse. Me alejé del centro del salón, del podio donde Santiago aún estaba congelado, de la mesa principal donde mis hijos y el señor Alcántara estaban como estatuas de sal. Pasé junto a la mesa donde había estado sentada, la mesa de los invitados secundarios. Vi algunas caras llenas de asombro, otras de comprensión. Un par de colegas del archivo, a quienes había invitado discretamente, me miraron con una mezcla de shock y un orgullo silencioso. Les dediqué una imperceptible sonrisa, un pequeño asentimiento de cabeza. Era mi despedida de la Amalia que habían conocido, la humilde archivista. Me dirigí directamente hacia la salida principal del salón, la misma por la que había entrado. La pesada puerta de cristal giró lentamente y me llevó fuera del bullicioso salón, hacia la calma de la noche estrellada. El aire fresco me envolvió. Era una brisa liberadora. Ni una lágrima, ni un suspiro. Solo la plenitud de la certeza. Detrás de mí, el tumulto, el shock, la confusión. Los escuché. El presentador, finalmente recuperándose, intentó decir algo, pero su voz se quebró. Los murmullos estallaron en el salón. Gritos, exclamaciones. El señor Alcántara, ahora con el rostro rojo, comenzó a hablar con sus directivos. Pero ya no eran mis problemas. Eran los suyos. Los dejé a ellos, a mis hijos, en medio de la opulencia que tanto anhelaban, pero ahora manchada por la amarga revelación. Los dejé en su confusión, en su vergüenza, en el momento en que la verdad les golpeó con toda su fuerza. Y sabía que este sería solo el principio de su caída. La Amalia que había sido víctima había muerto. Y la guardiana del archivo había desatado su poder. Inmediatamente después de abandonar el salón de eventos, dejando atrás el caos y el asombro que mi revelación había provocado, no busqué un taxi ni mi coche personal. Me dirigí a una discreta puerta lateral, una que conocía bien, la misma que utilizábamos en el archivo para el transporte seguro de documentos sensibles. Al cruzar el umbral, me encontré en un pasillo silencioso y con poca luz. Al final, me esperaba don Eduardo, mi leal abogado y el único confidente de mi verdadero trabajo durante décadas. Su rostro sereno, sus ojos penetrantes y expectantes. «Amalia», dijo don Eduardo. Su voz era un susurro calmado. «Ha sido más impactante de lo que habíamos previsto. Están en shock. Totalmente. El señor Alcántara está rojo como un tomate». Extendí la mano y él me entregó un teléfono satelital, pequeño y ultraseguro. No hablamos de formalidades. No había necesidad. Nuestra relación se basaba en la confianza y el entendimiento mutuo. «Don Eduardo», dije. Mi voz era clara, sin un atisbo de emoción. «Es la hora. Activa el plan. Sin piedad. Que sientan el peso de cada una de sus palabras, de cada uno de sus actos. Que la historia les devuelva su desprecio». Había una frase clave, una que habíamos acordado hace años para este momento. Que los archivos se abran. Don Eduardo asintió. Sus ojos brillaron con una determinación fría. Él, mejor que nadie, entendía la magnitud de la traición y la justicia que buscaba. «Los archivos se abrirán, Amalia. Todos los recursos están listos para ser desplegados. Los equipos de litigio y los de relaciones públicas están en sus posiciones. Los medios de comunicación ya han sido alertados y están listos para el torbellino. Los contactos legales están en espera para ejecutar las órdenes. El plan Dominio Ancestral está en marcha». El nombre del plan, Dominio Ancestral, era un guiño a mi descubrimiento en el archivo y a la precisión quirúrgica con la que íbamos a desmantelar las vidas de mis hijos. «¿Estás segura, Amalia?», preguntó don Eduardo, su voz aún baja,
pero con un matiz de seriedad. Una vez que esto comience, no habrá vuelta atrás. Su caída será absoluta. La empresa de Santiago, la corporación Alcántara, se enfrentará a una crisis sin precedentes. Sus vidas se verán destrozadas. Absolutamente segura, don Eduardo, respondí, mi mirada fija en un punto distante. Ellos no me dieron la opción. Eligieron este camino. Han cruzado la línea. Hoy, en el altar de su propia vanidad, han sacrificado lo poco que les quedaba de humanidad. Ahora es el momento de la verdad. Y la verdad, a veces, es brutal. Quiero que experimenten la misma desesperación, la misma humillación, la misma soledad que ellos me desearon. Que sientan el desprecio de la sociedad que tanto idolatran. Y quiero que sepan que yo, su madre, soy la responsable de ello. Aunque nunca podrán probarlo públicamente. Que la incertidumbre los carcoma. Que el polvo del archivo que tanto despreciaron los ahogue. Don Eduardo asintió de nuevo, una sonrisa apenas perceptible en sus labios. Así se hará, Amalia. La primera oleada de demandas y la información clave sobre la propiedad de la tierra saldrán a la luz dentro de una hora. Las autoridades fiscales recibirán las notificaciones. Los medios comenzarán a especular. Para mañana por la mañana, el mundo de la corporación Alcántara, y por ende el de sus hijos, se habrá derrumbado. Y usted, Amalia, será un fantasma en su tormento, una sombra que los persigue desde los anaqueles del pasado. Un fantasma, sí, murmuré, sintiendo un escalofrío de poder. Pero un fantasma con mucha influencia. Vaya, don Eduardo, que los archivos cumplan su trabajo. Me di la vuelta y me dirigí hacia la salida trasera, donde un coche con cristales tintados me esperaba. El chofer, uno de mis hombres de confianza, abrió la puerta. Subí. El motor ronroneó suavemente. Mientras nos alejábamos del rascacielos de cristal y acero, sabía que el lanzamiento del centro de negocios de Santiago, que debería haber sido el comienzo de su triunfo, se había convertido en el preludio de su perdición. Y yo, su madre archivista y aburrida, era la guardiana de su destino. Mi poder secreto, el que desató la avalancha sobre mis hijos, no provenía de ninguna inversión astuta o negocio clandestino. Su fuente yacía oculta en las profundidades de los anaqueles polvorientos del archivo municipal, ese lugar que mis hijos consideraban el epítome del aburrimiento y la insignificancia. Llevaba décadas trabajando allí, catalogando mapas, revisando viejos contratos de propiedad, desentrañando la burocracia de siglos pasados. Para muchos, era una tarea monótona, pero para mí, cada documento era un fragmento de un rompecabezas histórico, y mi mente era un vasto almacén de fechas, nombres y ubicaciones. Fue hace unos 5 años, mientras clasificaba una colección de mapas catastrales del siglo XIX, que me topé con algo extraordinario. Estaba revisando planos de antiguas propiedades en el corazón de la ciudad, un sector que ahora albergaba los edificios más modernos y caros. Uno de esos mapas, un original de 1888, cuidadosamente dibujado a mano, mostraba con sorprendente detalle las parcelas de tierra y sus propietarios. En particular, una gran parcela, claramente marcada como propiedad de la familia Durán, captó mi atención. El nombre Durán no era desconocido para mí. Era el apellido de soltera de mi bisabuela materna, una rama de la familia de la que poco se hablaba. Intrigada, y con el instinto de un archivista, comencé a rastrear la historia de esa propiedad. Buceé en testamentos antiguos, escrituras de compraventa, registros de impuestos. Descubrí que, a principios del siglo XX, mi bisabuelo, don Elías Durán, había heredado esa parcela. Sin embargo, debido a una serie de trámites burocráticos engorrosos y una aparente falta de interés en el desarrollo de la tierra por parte de mi bisabuela,
que, según los registros, prefería la vida rural. La propiedad nunca fue debidamente registrada a su nombre en el nuevo sistema de catastro, que se implementó en la década de 1920. Permaneció en un limbo legal, olvidada, en los archivos, mientras la ciudad crecía a su alrededor. Décadas después, cuando la zona comenzó a urbanizarse masivamente en la década de 1960, la propiedad fue adquirida por el ayuntamiento para construir lo que eventualmente se convertiría en el distrito financiero. Sin embargo, los documentos que encontré, una serie de cartas notariales y recibos de impuestos aún no resueltos, demostraban que la adquisición nunca se completó de manera legal y ética. La familia Durán, mis antepasados, nunca recibió una compensación justa. Y lo que era crucial, la transferencia de la propiedad nunca se formalizó correctamente en todos los niveles legales, dejando un resquicio. El título de propiedad, según los documentos más antiguos y válidos, todavía pertenecía a mi familia. Específicamente, a mí, como la única descendiente directa de Elías Durán sin testamento. El terreno en cuestión era exactamente donde se alzaba el flamante y costoso centro de negocios de la Corporación Alcántara, la empresa donde Santiago, mi hijo, trabajaba como director de operaciones y había invertido gran parte de sus ahorros. El valor de esa tierra, en el corazón de la ciudad, era astronómico. Una revelación de esta magnitud podría desatar un terremoto en el mercado inmobiliario y financiero. Mantuve el secreto. No le dije a nadie, ni siquiera a mi esposo mientras vivió. Solo a don Eduardo, mi abogado, un hombre de una integridad impecable y una mente legal brillante. Juntos, pasamos años reuniendo y verificando cada pieza de evidencia. Recopilamos copias notariadas, testimonios de antiguos empleados del archivo. Incluso digitalizamos mapas y documentos para asegurarnos de tener pruebas irrefutables. Construimos un caso hermético, un rompecabezas histórico y legal que no dejaba lugar a dudas. Don Eduardo creó una estructura legal compleja, una fundación privada a mi nombre, para gestionar esta inmensa herencia una vez que se hiciera pública, protegiéndola de cualquier intento de mis hijos de apoderarse de ella. Había guardado este as bajo la manga durante años, esperando el momento adecuado, el momento en que su ambición los llevara demasiado lejos. Y ese momento, lamentablemente, había llegado. Mi trabajo aburrido en el archivo había desenterrado un secreto que tenía el poder de destruir o construir imperios. Una vez que los archivos se abrieron en el evento de lanzamiento, don Eduardo y yo, con la frialdad de dos estrategas militares, activamos el plan dominio ancestral paso a paso. No había espacio para la piedad. Ellos no me la habían mostrado a mí. El objetivo era claro: desmantelar sus vidas, financiera, profesional y socialmente, con una precisión quirúrgica, sin dejarles ninguna vía de escape. El primer impacto, Amalia, será financiero. Y lo haremos en múltiples frentes, dijo don Eduardo, con un mapa digital del distrito financiero proyectado en la pared, mostrando la parcela ancestral de mi familia brillando en rojo, justo donde se alzaba el centro de negocios de la Corporación Alcántara. Primero, procederemos a la congelación total de todas las cuentas bancarias de Santiago y Laura, así como de sus cónyuges, Victoria y Miguel. Esto incluirá cuentas personales, cuentas de ahorro y, lo más importante, las cuentas de sus empresas y proyectos. Utilizaremos las pruebas de fraude y malversación que acumulamos durante años, particularmente las transferencias de sus ahorros a sus bolsillos y la presión indebida que ejercieron para obtener su dinero. Don Eduardo sonrió. Además, todos los créditos que ellos obtuvieron bajo mi garantía o la reputación de mi falsa identidad como humilde archivista serán revocados. La liquidez de sus empresas se secará de inmediato. Los bancos se verán obligados a iniciar procedimientos de cobro, ahogándolos en deudas.
Pero el golpe más importante será la demanda de restitución de la propiedad. Presentaremos una reclamación legal sobre la tierra del centro de negocios de la Corporación Alcántara, adjuntando todos los documentos históricos y legales irrefutables que usted descubrió. Esto causará una interrupción inmediata en las operaciones del centro y pondrá en jaque todas las inversiones de la Corporación Alcántara, incluido el puesto y la fortuna de Santiago. El segundo golpe será profesional, un nocaut en sus carreras, continuó don Eduardo. Para Santiago, que ocupa un puesto clave como director de operaciones en la Corporación Alcántara, publicaremos correos electrónicos internos y documentos que revelan su conocimiento sobre las irregularidades en la adquisición de la propiedad, así como el conflicto de intereses con los fondos que le robaron a usted. Esto se filtrará a la prensa especializada y a los accionistas de la corporación. Su reputación se hará añicos y su despido será inevitable, especialmente cuando la demanda de la propiedad paralice las operaciones del centro. Para Laura, que trabaja como abogada en una firma importante, haremos pública una serie de comunicaciones internas donde se burla de sus clientes, revela secretos corporativos y, lo más condenatorio, confiesa cómo manipularon a su vieja madre para obtener dinero. Eso la hará intocable en su sector. Victoria y Miguel no se quedarán atrás. La consultora de Victoria recibirá denuncias por malas prácticas éticas y conflictos de interés, mientras que las inversiones de Miguel, a quienes también le hemos proporcionado información detallada sobre su dudosa gestión financiera, comenzarán a retirarse y a exigir el dinero. Sus negocios se irán a pique, sus carreras se terminarán. La base de su estatus profesional, que dependía de la estabilidad de la Corporación Alcántara y su propio poder económico, se desmoronará. El tercer y quizás más brutal golpe será social, explicó don Eduardo, su tono volviéndose más sombrío. Ya tenemos preparados comunicados de prensa y paquetes de información para los medios más influyentes, tanto tradicionales como digitales. Esto incluirá fragmentos de las grabaciones de audio donde se burlan de usted, calificándola de vieja archivista y deseando su muerte. También videos del evento de lanzamiento, donde se ve claramente su reacción de desprecio hacia usted, en contraste con su adoración por el éxito corporativo. La revelación de la verdad sobre la propiedad de la tierra y su origen familiar se lanzará al mismo tiempo. Esto creará una explosión viral incontrolable. Las redes sociales los devorarán. Sus amigos de la alta sociedad, que tanto valoran la imagen, les darán la espalda de inmediato. Serán parias. Invitados en el evento ya están compartiendo lo que pasó, y eso es solo el comienzo. También tenemos preparados dosieres para enviar a las asociaciones benéficas y clubes sociales de los que forman parte, revelando su verdadera moralidad y el fraude en la adquisición de la propiedad. Serán expulsados de todos los círculos de élite. Ya nadie querrá sentarse a la misma mesa que ellos, ni siquiera saludarlos. Su nombre será sinónimo de traición y avaricia. Finalmente, Amalia. Don Eduardo cerró la proyección. Su mirada se encontró con la mía. Iniciaremos acciones legales por fraude, malversación, extorsión y abuso de confianza. No buscaremos condenas de cárcel, a menos que lo desees. Pero las demandas civiles, combinadas con la reclamación de la propiedad del centro de negocios, los dejarán sin un céntimo, obligándolos a vender lo poco que les quede para pagar. Será un proceso largo y agotador que los dejará desmoralizados y sin recursos. Y lo mejor de todo, Amalia, es que todo esto parecerá una serie de catastróficas coincidencias y filtraciones anónimas. Usted seguirá siendo la humilde archivista que fue víctima de la traición de sus hijos, y que por pura coincidencia resultó ser la legítima heredera de una fortuna. Nadie, excepto yo y nuestro equipo más cercano, sabrá que usted, la guardiana del archivo, es la arquitecta de su caída. Asentí, mi corazón lleno de una fría satisfacción.
Perfecto, don Eduardo. Que la historia les devuelva lo que se merecen, puntada a puntada, legajo a legajo. La venganza, a veces, es la verdad más antigua. La mañana siguiente, tras la estruendosa revelación en el evento de lanzamiento del centro de negocios, el mundo de mis hijos se desplomó con una brutalidad que superó sus peores pesadillas. La explosión financiera fue el primer, y más doloroso, golpe. Santiago, con los ojos hinchados y el rostro demacrado por una noche de insomnio, intentó pagar el café de su cafetería habitual con su tarjeta de crédito empresarial. El barista deslizó la tarjeta. «Transacción denegada, señor», dijo con una neutralidad que resonó como una condena. Santiago frunció el ceño. «Imposible. Debe haber un error. Inténtelo de nuevo». El resultado fue el mismo. En ese momento su teléfono sonó. Era su banco, pero no su gerente personal, sino un desconocido de un departamento de gestión de riesgos. La voz al otro lado de la línea era fría y distante. «Señor García, le informamos que todas sus cuentas, personales y corporativas, así como las de su empresa, Inversiones Futuristas, han sido congeladas. Tenemos una orden judicial por acusaciones de fraude, malversación de fondos y uso indebido de activos. La garantía que usted presentó para su último préstamo ha sido revocada». Santiago palideció. «¿Revocada? Pero es la garantía de mi madre. Ella la firmó. Ella no puede». Lamentablemente, señor García, la validez de esa garantía está en cuestión, dada la evidencia presentada a las autoridades. Le aconsejamos que se ponga en contacto con su asesor legal. Todas sus solicitudes de crédito pendientes también han sido canceladas. «Que tenga un buen día». La llamada se cortó, dejando a Santiago con el auricular pegado a la oreja, el mundo girando a su alrededor. Mientras tanto, en su lujoso apartamento, Laura y Victoria intentaban desesperadamente pagar una costosa factura de un servicio de limpieza para el rascacielos. Laura, aún con el semblante de la noche anterior, temblaba. «Intenta con tu tarjeta, Victoria. La mía está bloqueada». Victoria, con las manos sudorosas, deslizó su tarjeta platino. «Transacción denegada», resonó la voz metálica del terminal. El representante del servicio de limpieza, un hombre impasible, les extendió una factura. «Señoras, el pago es en efectivo. O lamentablemente tendremos que reportar esto como impago. Y, por cierto, hemos recibido una notificación de que su contrato con el centro de negocios ha sido rescindido con efecto inmediato. La Corporación Alcántara está en una situación muy complicada». Laura, con un grito ahogado, agarró su teléfono. «Espera, tengo que llamar a mi banco. Esto es una pesadilla». Pero antes de que pudiera marcar, recibió una notificación. Sus cuentas han sido bloqueadas. Razones: investigación por fraude, blanqueo de capitales y relación con la Corporación Alcántara. Sus ojos se encontraron con los de Victoria. En ellos el pánico era absoluto. «Nuestras cuentas, todo, el dinero del centro de negocios, lo de la mamá». Miguel, el esposo de Laura, un hombre de negocios siempre impecable, estaba en su oficina intentando cerrar una importante inversión. Su teléfono sonó. Era el principal inversor, don Rodrigo. «Miguel, acabo de recibir un informe devastador sobre tu situación financiera y personal. Y lo que es peor, sobre la Corporación Alcántara. Las acusaciones de fraude, la historia de tu suegra y la disputa por la propiedad de la tierra bajo el centro de negocios. Es inaceptable. Nuestra compañía retira toda su inversión de tu proyecto y de cualquier cosa relacionada con la Corporación Alcántara. Inmediatamente. Y te aconsejo que te prepares para las demandas. No hacemos negocios con gente así». Miguel lanzó el teléfono al suelo, rompiéndolo en pedazos.
El sonido del teléfono al estrellarse contra el suelo fue el eco de su vida financiera al desmoronarse. Su lujosa vida, los viajes, las cenas caras, los coches, todo lo que les definía, se había evaporado en una noche. La humillación era tangible, el miedo, inminente. Estaban en la bancarrota. Y la corporación Alcántara, el pilar de su existencia, se tambaleaba al borde del abismo. La noticia de la disputa por la propiedad del centro de negocios y la revelación de mi identidad como la legítima heredera se extendió como un incendio forestal. Pero fue el golpe profesional lo que verdaderamente noqueó a mis hijos. Habían apostado todo por el estatus y la imagen, y ahora esa imagen estaba irrevocablemente manchada. Santiago, que hasta hacía unas horas era un director de operaciones prometedor en la corporación Alcántara, llegó a su oficina con la esperanza de que el escándalo solo afectara a los niveles inferiores. Pero al cruzar la puerta de cristal, su secretaria, con una expresión de compasión mezclada con distancia, lo interceptó. «Señor García, el Consejo de Administración lo espera en la sala de juntas, con el señor Alcántara y los abogados externos. ¡Urgente!». Un escalofrío recorrió la espalda de Santiago. En la sala de juntas el ambiente era gélido. El señor Alcántara, con el rostro rojo y una vena pulsando en la sien, golpeó la mesa con los documentos. «Santiago, explíquenos esta barbaridad. Los documentos del archivo municipal. La demanda de Amalia Duarte, su propia madre, por la propiedad de la tierra bajo nuestro centro de negocios. Esto es un desastre sin precedentes. Un fraude. Y usted, como director de operaciones, y su familia, están implicados hasta el cuello». Los abogados de la corporación Alcántara estaban sentados a un lado, sus miradas frías. Santiago intentó balbucear una excusa. Pero la mamá. Ella lo confunde todo. Esos documentos son viejos, no tienen validez. El señor Alcántara se rió, una risa amarga. «No tienen validez», dice. «Su madre, señor García. Su madre ha presentado pruebas irrefutables de que la adquisición de este terreno fue fraudulenta hace décadas. Documentos, mapas, testimonios del archivo que ella desenterró. Y tenemos sus propias conversaciones, donde usted se burla de ella y planea despojarla de sus ahorros para financiar esto. Usted no es solo un estafador, es un traidor familiar. Nuestra reputación está por los suelos. Por lo tanto, Santiago, queda despedido con efecto inmediato. La corporación Alcántara no se asocia con personas de su calaña. Y prepárese para las demandas judiciales, tanto por parte de su madre como por parte de esta corporación, por el daño irreparable que ha causado. Su carrera en el mundo corporativo ha terminado». Santiago se hundió en su silla. Su cara era un lienzo de desesperación. Su futuro, su estatus, todo se desvaneció. Laura, por su parte, enfrentaba su propia condena profesional en la prestigiosa firma de abogados donde trabajaba. Su socia principal, la implacable doña Renata Valdés, la recibió en su oficina con una pila de informes y grabaciones. «Laura, esto es intolerable. Usted, como abogada, involucrada en fraude familiar y en una disputa de propiedad que afecta a la mayor corporación de la ciudad. Tenemos sus grabaciones donde se ríe de su madre y de su trabajo de archivo. Su conducta es una vergüenza para nuestra profesión. Su licencia está suspendida de inmediato y vamos a iniciar un proceso para su expulsión del Colegio de Abogados. Está despedida. No hay nada más que discutir. Su carrera legal ha terminado para siempre». Laura, con los ojos llenos de lágrimas, intentó protestar, pero su voz se quebró. Victoria, la consultora de imagen de lujo, vio cómo su clientela se evaporaba de la noche a la mañana. Sus clientes,
figuras públicas que valoraban la reputación por encima de todo, cancelaron contratos y se negaron a trabajar con ella. Su consultora, que antes era una firma prestigiosa, se quedó sin un solo proyecto. Miguel, el inversor, se encontró con que todas sus líneas de crédito habían sido cerradas. Sus socios le dieron la espalda y fue expulsado de todas las juntas directivas. Su empresa era ahora un cascarón vacío. En cuestión de horas, el prestigio, el poder y la estabilidad profesional de mis hijos se habían evaporado. Estaban arruinados, humillados y sin un futuro profesional a la vista. Y yo, Amalia, observaba todo desde la distancia, con una serena y justa satisfacción. El golpe al estatus social y las carreras de mis hijos fue brutal, pero el aislamiento que siguió fue aún más insidioso. El mismo día del desastre en el centro de negocios, mientras las cámaras captaban el pánico de Santiago y la corporación Alcántara se derrumbaba, el teléfono de Santiago no paraba de sonar. Pensó que eran sus socios de negocios, sus amigos influyentes, aquellos a quienes había deslumbrado con su éxito. Pero mi madre ha... Al otro lado de la línea, la voz de don Roberto era fría y distante, cortando la frase a la mitad. «Santiago, creo que no tenemos nada de qué hablar. Su reputación ahora es tóxica para nuestros círculos. La historia de su familia, el fraude con la tierra del centro de negocios. Le ruego que no me vuelva a contactar. Adiós». El clic del teléfono al colgar resonó en el silencio del lujoso apartamento de Santiago, ahora cargado de una atmósfera de ruina y desolación. Laura, desesperada, intentó llamar a sus amigas de la alta sociedad, aquellas con las que compartía secretos de belleza, cotilleos de la élite y planes de vacaciones exóticas. «Marcela, es Laura. ¿Sabes lo que ha pasado? Esto es una pesadilla. Tienes que ayudarme a desmentir esto». La voz de Marcela era evasiva y glacial. «Laura, lo siento mucho, pero estoy tan ocupada con los preparativos de mi viaje a Mónaco. Y francamente, mi esposo me ha aconsejado que me mantenga al margen de cualquier controversia. ¿Sabes cómo es? Espero que resuelvas tus problemas. Cuídate». El tono de ocupado resonó, dejando a Laura con el corazón destrozado. No era solo indiferencia, era un rechazo calculado y público. Victoria, que había cultivado meticulosamente su imagen en las redes sociales como una filántropa y socialité influyente, intentó enviar mensajes a sus seguidores y a sus amigos influyentes, pidiendo apoyo. Sus mensajes fueron ignorados. Los pocos que respondieron fueron con comentarios de abierta hostilidad y condena. Al día siguiente, intentó asistir a una subasta benéfica, un evento al que antes siempre era bienvenida, y una anfitriona frecuente. Al intentar pasar, el portero, que la conocía de vista, la detuvo con una expresión impasible. «Lo siento, señorita. Su nombre no está en la lista. Y no recibimos aquí a personas con su historial y su relación con el fraude del centro Alcántara. La humilló. Juan, ¿qué pasó con nuestro proyecto?» Juan lo miró con lástima, pero también con una clara distancia. «Miguel, ¿no has visto las noticias? Las acusaciones de fraude con la tierra del centro de negocios, la historia de tu suegra archivista. Nadie quiere hacer negocios contigo. Tu reputación está hecha pedazos. Lo siento, pero no puedo arriesgarme. Eres un paria en este mundo». Mis hijos comenzaron a comprender la cruel verdad. Su estatus social, sus amigos, su reputación. Todo estaba directamente ligado a la influencia y el dinero que creían poseer y que en realidad yo controlaba. Eran solo la fachada de mi imperio. Una vez que la máscara se les cayó, la sociedad los rechazó sin piedad. Se encontraron solos, aislados en sus lujosos apartamentos que ya no podían mantener y que pronto perderían.
Las llamadas dejaron de llegar. Las invitaciones se secaron. Los viejos amigos fingían no conocerlos, incluso en persona. Su mundo se había reducido a ellos mismos, 4 almas rotas y despreciadas, atrapadas en el laberinto de su propia avaricia. Este era el comienzo de su castigo. La explosión mediática, el golpe más devastador, fue orquestada con la precisión de un noticiero de última hora que se convierte en un fenómeno global. Después de la revelación en el evento del centro de negocios y mi anuncio, la conmoción inicial se convirtió en una oleada de curiosidad insaciable y una sed de justicia por parte del público. Gabriel y mi equipo de relaciones públicas estaban listos. Exactamente a las 8 de la mañana del día siguiente al evento, las redes sociales estallaron. Una serie de publicaciones anónimas comenzaron a circular, acompañadas de hashtags virales como Amalia la archivista, la verdad del terreno, justicia para Amalia. La primera publicación mostraba un fragmento de vídeo del evento. La cara de pánico de Santiago y el señor Alcántara, el silencio atónito de Laura, Victoria y Miguel. Y luego, el momento en que yo tomaba el micrófono y decía: la historia, a veces, es el futuro. Inmediatamente después, se filtraron las grabaciones de audio que Gabriel había preparado con tanto esmero. Se publicaron en clips cortos, acompañados de transcripciones. La voz de Laura. Tu trabajo es entrañable, sí, para alguien que le gusta la historia. Pero esto es el mundo de los negocios, la modernidad. No es el archivo de la ciudad, ¿entiendes? Es la cima. No podemos arriesgarnos a que algo tan importante falle por pequeñeces. Seguida por mi voz, resonando con dignidad. La yuxtaposición era brutal, haciendo que la hipocresía de Laura fuera insoportable. Luego la voz de Santiago. ¿Y si no regresa? Ya sabes, la vejez, los viajes largos, cualquier cosa puede pasar. Y la voz de Isabela. Quizás podríamos convencerla de mudarse a una residencia para mayores, sin ese olor a archivo y a papeles viejos. Y sin ella, claro. Estas frases, pronunciadas con una frialdad escalofriante, se hicieron virales al instante, generando una oleada de indignación. Pero el golpe maestro fueron los documentos. Imágenes de los mapas antiguos del archivo municipal, con las firmas y sellos, que claramente mostraban la propiedad de la familia Durán, justo donde se alzaba el rascacielos. Junto a ellos, copias de los contratos de adquisición fallidos de décadas atrás, mostrando los errores legales y la falta de compensación. También se adjuntaron documentos bancarios que mostraban cómo mis ahorros habían sido transferidos a sus cuentas y luego a sus empresas. Testimonios firmados de mi banquero, don Enrique, y de algunos de mis antiguos vecinos, que confirmaban las presiones y manipulaciones a las que me habían sometido. Y luego, el gran final. Una declaración oficial, emitida por la oficina de don Eduardo, en mi nombre, la de Amalia Duarte, guardiana del archivo, confirmando que la tierra bajo el centro de negocios de la Corporación Alcántara era, por derecho ancestral, propiedad de mi familia. La declaración anunciaba también la creación de la Fundación Legado de la Tierra, dedicada a la protección del patrimonio histórico y a la lucha contra el fraude inmobiliario. La noticia explotó con una fuerza incontrolable. Los principales medios de comunicación no tardaron en hacerse eco. Canales de televisión, periódicos y radios rompieron sus programaciones habituales para emitir noticieros de última hora. Mi historia se convirtió en un fenómeno global, un cuento de hadas moderno de venganza, justicia y triunfo. La hipocresía de mis hijos y de la Corporación Alcántara quedó expuesta al mundo entero. La reacción de la sociedad fue inmediata y abrumadora. Las redes sociales, que apenas ayer estaban llenas de fotos del reluciente centro de negocios
y de las sonrisas de mis hijos. Ahora se inundaron con una marea de odio y desprecio hacia ellos. Sus perfiles, sus páginas profesionales, sus cuentas personales se convirtieron en el epicentro de un linchamiento digital sin precedentes. Bajo cada foto de Santiago en su traje de lujo frente al rascacielos, los comentarios se multiplicaban por miles. ¡Qué traje tan caro para un fraude tan barato! Ese edificio está construido sobre la mentira y el desprecio. Justicia para Amalia. La ironía de que uses la historia de tu propia madre para destruir tu futuro. Un usuario publicó: aquí está el verdadero precio de tu ambición, la ruina de tu familia, que cada piedra de ese rascacielos te recuerde tu vileza. Otro escribió: devuelvan la tierra que robaron a la abuela Amalia, monstruos sin alma. Los perfiles de Laura, Victoria y Miguel también fueron blanco de la furia pública. Bajo peligro para cualquier empresa. En las fotos de Miguel, la gente les escribía: tu fortuna se construyó sobre los documentos polvorientos que tanto despreciaste. ¡Qué vergüenza! Hipócritas, la historia los alcanzará. Sus antiguos amigos y colegas, que hasta el día anterior se codeaban con ellos en eventos sociales, ahora se apresuraban a desvincularse públicamente. En grupos privados de WhatsApp se filtraron conversaciones donde se discutía cómo cortar lazos con la familia tóxica. Los clubes exclusivos, las asociaciones benéficas y los comités sociales de los que formaban parte emitieron comunicados oficiales anunciando la suspensión de su membresía. No podemos tolerar este tipo de comportamiento en nuestros círculos, rezaban los comunicados. Vi un vídeo de un antiguo socio de Santiago, un influyente empresario, que lloraba frente a la cámara. Siempre pensé que eran los mejores, pero lo que le hicieron a la señora Amalia es inaceptable. Como figura pública, no puedo seguir apoyando a personas con tan poca moral. Me desvinculo totalmente de Santiago y su familia. Mi corazón está con la señora Duarte, la guardiana de la verdad. La gente comenzó a usar sus nombres como sinónimos de avaricia e ingratitud. Si alguien actuaba de manera egoísta, la gente decía: «¿Es tan Santiago?» o «¿Qué Laura eres?». Se habían convertido en parias sociales, objetos de desprecio y burla. Sus vidas, antes llenas de reconocimiento y admiración, ahora estaban marcadas por la mancha de la infamia. La sociedad los había juzgado y los había condenado. Y este juicio público era el primer paso hacia su ejecución final. Después de la implacable oleada mediática y el fulminante juicio social, mis hijos estaban destrozados, aislados, sin un céntimo. Había llegado el momento de la estocada final, el acto final de mi dominio ancestral. Mi teléfono sonó. Era Santiago. Su voz, antes tan arrogante y segura, ahora era una mezcla de súplica y desesperación. «Mamá, por favor, mamá, ¿eres tú? ¿De verdad eres tú la que tiene los documentos?» Su voz temblaba, apenas audible. «Sí, Santiago, soy yo, tu madre, Amalia, y la guardiana del archivo». Hice una pausa, disfrutando del silencio al otro lado de la línea. «Quiero veros, a los 4. Tengo algo más que decir. Y creo que vosotros también tenéis algo que decirme. Por última vez». Hubo un jadeo al otro lado. «¿Verte? ¿Dónde, mamá? ¿Para qué? Ya lo sabemos todo. Lo hemos perdido todo. La corporación Alcántara nos ha demandado. ¿Qué más quieres?». Su voz estaba llena de una desesperación abrumadora. «Quiero que entendáis la magnitud de vuestros actos y que el mundo también lo entienda. Anota la dirección. Canal Nacional de Noticias. Estudio principal. El mismo que utilizan para los debates políticos. Mañana, al mediodía. Venid los 4.
sin retrasos. Si no venís, lo que os queda de vida será aún más difícil de lo que es ahora. La ley será implacable. No le di opción. No le di una salida. Santiago intentó argumentar. Pero eso es un estudio de televisión. No podemos ir allí. Nos destrozarán. Ya estamos. Santiago. Lo interrumpí. Mi voz era un látigo de acero. Si no venís, asumiré que habéis elegido vuestro destino. Y os aseguro que no os gustará. Vuestras vidas ya están destrozadas. Esto es simplemente la confirmación pública de vuestra miseria. La última página del legajo. Venid, y quizás obtendréis un poco de paz. O al menos, un final claro. Volví a colgar, sin esperar su respuesta. Minutos después, recibí una llamada de Laura. Su voz era un gemido. «Mamá, por favor, no nos hagas esto. Ya no nos queda nada. Por favor. No somos esos monstruos que dices. Queremos verte, sí, pero no en un programa de televisión. Victoria y Miguel también están invitados, Laura. Y ya conocéis mis términos. Mañana, al mediodía. Estudio principal. Estaré esperando». Y colgué. Sabía que irían. No tenían otra opción. Su curiosidad, su última esperanza de mitigar algo, los arrastraría hacia la trampa. Querían una oportunidad para justificarse, para rogar perdón, para intentar recuperar algo de lo que habían perdido. Pero lo que les esperaba no era el perdón. Era la ejecución pública final. La televisión se había convertido en el lienzo para mi obra maestra de justicia. Mis hijos, que habían anhelado ser el centro de atención de la sociedad, ahora lo serían, pero de la manera más humillante. Este era el clímax. La obra final de la guardiana del archivo. Al día siguiente, a las 12 en punto, Santiago, Laura, Victoria y Miguel, con rostros pálidos y demacrados, llegaron al majestuoso edificio del Canal Nacional de Noticias. Sus ojos hundidos y llenos de una mezcla de miedo, agotamiento y una desesperación sin fondo. Vestían ropa que, aunque aún era de marca, parecía arrugada y gastada, un triste eco de su antigua opulencia. Esperaban un encuentro privado, una conversación tensa pero contenida. Un asistente del canal, con una sonrisa enigmática que parecía guardar un secreto, los recibió en la entrada. «Señores García y López, señoritas Duarte y Rivera, la señora Amalia los espera. Por favor, síganme». Los condujo por un laberinto de pasillos, el sonido de sus pasos resonando en el silencio. A medida que avanzaban, el murmullo de voces se hacía más fuerte, el brillo de las luces más intenso. Un presentimiento sombrío y creciente los invadió. Cuando el asistente abrió unas enormes puertas dobles, se quedaron clavados en el umbral. Sus ojos se abrieron de terror. No era una sala de reuniones. Era el enorme estudio principal del Canal Nacional de Noticias, el escenario de un programa de debate en vivo, el más visto del país. Focos cegadores que los hicieron entrecerrar los ojos, cámaras por doquier que parecían apuntar directamente a sus almas, técnicos moviéndose frenéticamente. Y un público numeroso, cientos de personas, sentadas en las gradas, sus rostros tensos y expectantes, muchos de ellos con pancartas y letreros con frases como «Justicia para Amalia» o «La tierra es de la abuela». En el centro del estudio, en una mesa redonda, estaba yo, Amalia, con mi sereno rostro y mi elegante vestido de lino. A mi lado, el famoso presentador del programa, don Alejandro Vargas, con su expresión grave y un micrófono en la mano. Y sobre la mesa, pilas de documentos antiguos, mapas descoloridos con sellos notariales, grabaciones de audio y una copia enmarcada del acta de demanda que se había presentado contra la Corporación Alcántara. Laura soltó un grito ahogado. «No,
Esto es una trampa. Nos han engañado. Santiago palideció. Su boca se abrió y cerró. No podemos estar aquí. Es en vivo. No. Intentaron retroceder, pero la puerta detrás de ellos se cerró con un suave clic, y 2 imponentes guardias de seguridad aparecieron, bloqueando su salida. El presentador, don Alejandro, se volvió hacia la cámara principal con una expresión grave que prometía revelaciones. Bienvenidos, queridos televidentes, a una edición especial de La Verdad al Descubierto. Hoy seremos testigos de un epílogo inesperado. La madre despreciada, la guardiana del archivo, la señora Amalia Duarte, finalmente se enfrenta a sus hijos, quienes la humillaron y robaron. Y ellos están aquí, con nosotros, en vivo. La multitud en el estudio estalló en un clamor de abucheos y gritos, muchos de ellos portando pancartas con el escudo familiar que yo había redescubierto en los archivos. Los flashes de las cámaras de los paparazzi se dispararon sin cesar, iluminando sus rostros de terror. Mis hijos se quedaron inmóviles, como animales acorralados por los focos. Sus ojos se fijaron en mí, llenos de un terror absoluto, una súplica silenciosa. No había escapatoria. El estudio de televisión era su propio cadalso, y yo, su madre, sería su verdugo. Su humillación final sería transmitida en vivo a millones de hogares, inmortalizando su caída para siempre, grabada en los anales de la historia. El presentador, con su voz grave y pausada, me cedió la palabra. El estudio se sumió en un silencio tenso, solo roto por el suave zumbido de las cámaras y la respiración contenida del público. Miré a mis hijos, sentados frente a mí, con los ojos llenos de terror. No había piedad en mi mirada, solo una fría y cristalina determinación. Buenas noches, queridos televidentes, y a todos los que están aquí presentes. Comencé, mi voz tranquila pero firme, resonando con una autoridad que mis hijos nunca me habían reconocido. Mi nombre es Amalia Duarte. Y esta noche, en este escenario de la verdad, no vengo a buscar compasión. Vengo a poner fin a una historia de amor maternal, de sacrificio y, en última instancia, de traición. Una historia que, lamentablemente, es demasiado común en nuestra sociedad. Hoy, ustedes serán testigos de la verdad que mis propios hijos, Santiago y Laura, junto con sus cónyuges, Victoria y Miguel, intentaron ocultar. Hice una pausa dramática, dejando que mis palabras calaran hondo en la conciencia de todos. Durante décadas he sido conocida como Amalia, la humilde archivista. La mujer que dedicaba su vida a los papeles polvorientos, la madre que crió a sus hijos con amor y dedicación, a pesar de las dificultades económicas. Ellos me vieron como una mujer anticuada, aburrida, una carga. Se rieron de mi trabajo, de mi hogar, de mi forma de vida. Mientras tanto, yo, en secreto, cultivaba otra pasión, otra verdad. La de la guardiana del archivo, la que desenterró un secreto que cambiaría el destino de la corporación Alcántara. Los murmullos de asombro se extendieron como una onda expansiva por todo el estudio. Señalé los documentos sobre la mesa. Sí, estos papeles, estos mapas antiguos que ellos tanto despreciaban como polvorientos e inútiles, son la prueba irrefutable. Son el título de propiedad. La tierra sobre la que se alza este flamante centro de negocios de la corporación Alcántara, valorada en cientos de millones, pertenece por derecho ancestral a mi familia, a la familia Durán, de la que soy la única y legítima heredera. Puse la grabadora. El estudio se llenó con las voces de Santiago, Laura, Victoria y Miguel. Las risas despectivas de Laura llamando mi trabajo una pequeñez, las palabras frías de Santiago. ¿Y si no regresa? Ya sabes, la vejez, los viajes largos.
el desprecio de Isabela por mi casa, llamándola un mausoleo. La audiencia en el estudio escuchaba, horrorizada y con una creciente indignación. Mis hijos estaban pálidos, intentando esconderse. Su vergüenza era tan palpable que casi podía saborearla en el aire. Ellos creyeron que yo era débil, que era ciega, que era una víctima fácil. Continué, mi voz alzándose ligeramente, pero sin perder su calma autoritaria. Pensaron que podían pisotear mi dignidad, mi amor, mi legado, y salirse con la suya. Se equivocaron. Mi silencio no era debilidad, era estrategia. Mi humildad no era ignorancia, era una capa que ocultaba un poder que ellos nunca imaginaron. La guardiana del archivo no solo clasifica papeles, desentierra verdades. Levanté otra carpeta, mostrando documentos legales de la demanda de restitución de la propiedad, informes periciales y órdenes de congelación de bienes que ya estaban en vigor. La fortuna que ellos persiguieron con tanta avaricia, la que intentaron robarme, y la que la Corporación Alcántara creyó poseer, es ahora parte de la Fundación Legado de la Tierra, que he creado para proteger el patrimonio y para luchar contra el fraude y el abuso de los ancianos. No estoy aquí para pedirles perdón. Mis ojos se clavaron en Santiago y Laura, en Victoria y Miguel. Porque no hay perdón para la traición de la sangre, para el desprecio hacia una madre que lo dio todo. Estoy aquí para que entiendan las consecuencias de sus acciones. Ya lo han perdido todo. Sus carreras, su dinero, su estatus social, su reputación. Y esto es solo el principio. La Corporación Alcántara se enfrenta a demandas multimillonarias por el uso ilegal de mi propiedad, y sus vidas, que tanto valoraban, ahora me pertenecen. Y las haré tan miserables como sus almas. Todo lo que construyeron sobre la mentira y el desprecio se derrumbará. Y yo, Amalia Duarte, la guardiana del archivo, seré testigo de su caída. Porque la verdadera fuerza no reside en la riqueza ni en el estatus, sino en la dignidad, la resiliencia y la capacidad de defenderse. Ustedes intentaron apagar mi luz, pero solo lograron que brillara con más intensidad. Que esta sea una lección para ustedes y para el mundo entero. Dejé caer el micrófono sobre la mesa. El estudio estalló en un aplauso ensordecedor que parecía vibrar en las paredes. El presentador, visiblemente afectado y con una expresión de profunda admiración, se volvió hacia mis hijos. Sus rostros, antes arrogantes, ahora eran un amasijo de pánico, desesperación y una creciente comprensión de su ruina. Santiago, con la voz quebrada y la frente perlada de sudor frío, intentó hablar. Pero mamá, esto es una exageración. No es verdad. Nosotros solo queríamos ayudarte. Esos audios están sacados de contexto. No queríamos hacerte daño. Solo estábamos bromeando. Sus palabras eran incoherentes, desesperadas, una mezcolanza de mentiras y súplicas que se enredaban en su garganta. Miró a la audiencia, buscando una pizca de compasión, un atisbo de duda, pero solo encontró miradas de condena y aborrecimiento. Laura, con el rostro cubierto de lágrimas y el rímel corrido, sollozó. «Mamá, por favor, somos tus hijos, te amamos, solo nos equivocamos, estamos arruinados. No nos hagas esto, no nos dejes en la calle». Su voz, antes melódica y segura, ahora era un gemido patético, lleno de desesperación. Se aferraba al brazo de Miguel, que estaba mudo, con la mirada perdida en el vacío, sus ojos fijos en la grabadora sobre la mesa, reviviendo cada palabra de su propia traición. Victoria, por su parte, se cubrió el rostro con las manos. Sus hombros temblaban incontrolablemente. La imagen de su dolor y su patética humillación, sin embargo, no generó la menor empatía en el estudio. El presentador, con una expresión de desaprobación tan clara como la luz del día, les dio la espalda a mis hijos y se dirigió a la audiencia en el estudio,
y a los millones de televidentes. Han escuchado a la señora Amalia Duarte y han escuchado a sus hijos. La verdad, como siempre, está aquí a la vista. El silencio en el estudio fue breve, pero esta vez no de asombro. Luego se alzó un murmullo de desaprobación que rápidamente se convirtió en un coro atronador de abucheos y silbidos. La gente se puso de pie, muchos de ellos señalándolos con el dedo, otros gritando: «¡Monstruos! ¡Vergüenza! ¡Devuelvan la tierra de la abuela!». Algunas personas incluso les lanzaron programas del evento, arrugados y furiosos, que cayeron sobre ellos como una lluvia de sentencias. Mis hijos se encogieron en sus asientos, intentando hacerse pequeños, invisibles, deseando que la tierra los tragara. Sus ojos, llenos de un miedo absoluto, se movían frenéticamente por el estudio, buscando una salida, un refugio de la ola de desprecio que los aplastaba. Sus mentiras eran tan obvias, tan transparentes, tan patéticas, que incluso un niño las habría reconocido. Sus justificaciones insulsas solo sirvieron para avivar la llama de la indignación pública. No hubo un silencio gélido. No. Hubo una condena ruidosa y unánime. Los abucheos eran ensordecedores, el clamor de la multitud, imparable. Eran la encarnación pública de la ingratitud, la avaricia y la traición. Y el mundo estaba allí para ser testigo de su completa y absoluta ruina. Esta fue la coronación de su castigo, el fin de su farsa. Varios meses después de aquella noche en el estudio de televisión, donde la verdad se desnudó ante millones, la realidad de mis hijos se había transformado en una pesadilla cotidiana, un infierno silencioso y persistente. La caída fue brutal y metódica, despojándolos de cada atisbo de su opulencia pasada. Santiago, el exdirector financiero con aires de grandeza y ambición desmedida, ahora trabajaba como repartidor de paquetes para una pequeña empresa de logística. Su coche de lujo reemplazado por una furgoneta destartalada que olía a humos de escape y a comida para llevar. Lo vi una vez, desde la ventana de mi nuevo y luminoso estudio en la ciudad, mientras dejaba un paquete en un edificio cercano al antiguo rascacielos, que una vez fue el epicentro de su poder. Sus hombros estaban encorvados, su rostro marcado por el cansancio y la humillación, sus ojos vacíos. Su ropa, antes impecable y a medida, ahora estaba arrugada, descolorida y con manchas de aceite. En una ocasión, intentó entrar en una panadería gourmet donde solía comprar caros pasteles y cafés para sus reuniones de negocios. Al ver a una antigua colega, doña Carmen, ésta se volteó bruscamente y salió apresuradamente, fingiendo no verlo, su expresión de disgusto evidente. Santiago agachó la cabeza, la vergüenza quemándole las mejillas como un fuego lento. Su orgullo se desmoronaba cada día con cada entrega, con cada mirada de desprecio, con cada reconocimiento público. La corporación Alcántara, por su parte, se vio obligada a pagar sumas astronómicas por el uso ilegal de mi propiedad, quedando al borde de la bancarrota y obligando a Santiago a asumir una parte de las pérdidas. Laura, la abogada que antes brillaba en la alta sociedad y en las salas de juicios, ahora trabajaba como limpiadora en un pequeño y cutre salón de belleza en un barrio marginal. Sus manos, antes adornadas con anillos de diamantes y manicura perfecta, ahora estaban agrietadas, irritadas y llenas de callos por el uso constante de productos químicos. Su apartamento de lujo fue embargado, y ahora vivía en una diminuta habitación alquilada en un edificio ruinoso, compartiendo un baño sucio con desconocidos. La vi una vez, mientras pasaba por el salón de belleza. Estaba barriendo el suelo con la cabeza gacha, su cabello opaco y sin vida. Una de las clientas, reconociéndola, susurró a otra: «Esa es la chica que le hizo eso a su madre, la del archivo. ¡Qué vergüenza!». Laura levantó la vista. Sus ojos,
antes tan llenos de ambición, se cruzaron con los míos por un instante. Había un abismo de desesperación, arrepentimiento y resignación en ellos. Agachó la cabeza rápidamente, como si mi mirada fuera un castigo insoportable. Isabella y Miguel también habían caído en desgracia, sumidos en la más abyecta de las miserias. Isabella, la consultora de imagen de lujo que antes definía el estilo de la élite, no pudo recuperar su profesión. Su nombre era veneno en cualquier círculo profesional. Trabajaba como limpiadora en un centro comercial, sus manos agrietadas por el amoníaco. Un día, mientras limpiaba unos baños públicos, un grupo de antiguas amigas, que iban de compras con bolsas de diseñador, la vio. Sus risas se ahogaron abruptamente. La miraron con horror y asco, y se alejaron rápidamente, como si temieran contagiarse de su miseria, dejando a Isabel arrodillada en el suelo, llorando en silencio. Miguel, el inversor ambicioso que soñaba con su propio imperio financiero, intentó desesperadamente varios trabajos, pero su nombre estaba tan manchado por el escándalo que incluso los puestos más humildes le eran negados. Finalmente, terminó trabajando como obrero en una construcción, moviendo sacos de cemento bajo el sol abrasador, el mismo sol bajo el que antes se bronceaba en sus yates. Su cuerpo, antes tonificado por el gimnasio y los tratamientos estéticos, ahora estaba exhausto, dolorido y cubierto de heridas. La pérdida de sus lujos, su estatus, su misma identidad, era una humillación constante y palpable en cada situación cotidiana. Eran la encarnación viva de la miseria que una vez me desearon, atrapados en un ciclo sin fin de trabajos mal pagados y una existencia precaria. El aislamiento social de mis hijos fue total y sin paliativos, una cárcel invisible que los asfixiaba lentamente. No eran simplemente evitados, eran activamente repudiados, como si su propia presencia fuera una plaga contagiosa. La sociedad que una vez los había elevado en el pedestal de la riqueza y el éxito, ahora los había arrojado al más profundo de los abismos, abandonándolos a su suerte. Ricardo, en uno de sus días de entrega, se encontró casualmente con un grupo de sus antiguos compañeros del club de golf, saliendo del restaurante más exclusivo de la ciudad, donde antes él era un cliente frecuente. Antes, ellos lo habrían saludado con efusividad. Lo habrían invitado a una ronda de golf y a cenar. Ahora, mientras se acercaba con su destartalada furgoneta de reparto, vio cómo se volvían, disimuladamente al principio, luego descaradamente, charlando entre ellos con risas despreocupadas y acelerando el paso, fingiendo no haberlo visto. No hubo ni una mirada, ni un asentimiento, ni siquiera una señal de reconocimiento. Solo el frío vacío del desprecio y la indiferencia. Ricardo sintió un nudo en la garganta. La humillación era tan punzante que casi le quitó el aire. Se dio cuenta, con una dolorosa lucidez que perforó su alma, de que esas amistades se basaban únicamente en el estatus y el dinero que ya no poseía. Estaba solo, un paria en el mundo que una vez le perteneció. Laura, en su día libre de limpiar baños, intentó ir a un concierto al aire libre en el parque, un evento gratuito. Allí vio a algunas de sus antiguas amigas de los círculos de arte y cultura, con quienes antes compartía secretos y viajes. Eran las mismas que antes la invitaban a inauguraciones privadas y galas exclusivas. Laura, con un nudo en el estómago y la esperanza muriendo en sus ojos, se acercó, intentando una sonrisa forzada. «Hola, chicas. ¡Qué sorpresa verlas aquí!». Sus antiguas amigas se giraron lentamente. Sus ojos se fijaron en ella con una mezcla de lástima y asco. Una de ellas, con un gesto deliberado de repugnancia, se llevó la mano a la nariz, como si sintiera un mal olor insoportable. La otra murmuró audiblemente: «Vámonos. Aquí el ambiente es un poco denso». Se alejaron sin decir una palabra más, riendo entre dientes,
dejando a Laura sola en medio de la multitud. Su soledad era una carga pesada, un eco constante de su pasado de prestigio y popularidad. Entendió que la apreciaban solo por los beneficios que les reportaba su estatus, y ahora, sin ellos, era menos que nada. Isabela, intentando encontrar algo de normalidad en su nueva y miserable existencia, se sentó en un banco de un centro comercial, cerca de una cafetería. Un grupo de sus antiguas colegas abogadas, ahora prósperas y exitosas, pasaron a su lado. Se detuvieron y la miraron con una expresión de sorpresa y desdén. Isabela, con un atisbo de esperanza moribunda, intentó saludarlas. Una de ellas, con una expresión de desprecio congelado, dijo en voz alta, para que todos la oyeran: «Pobre criatura, ¿cómo ha caído? No me gustaría estar en su piel. Es lo que le pasa a la gente sin ética ni escrúpulos. Una pena». Las otras asintieron, y luego todas se rieron. Una risa cruel y burlona que la atravesó como un cuchillo. Isabela bajó la mirada, incapaz de soportar el peso de su juicio y la humillación pública. Se dio cuenta de que su valor, en los ojos de la sociedad, se había desvanecido por completo junto con su fortuna. Miguel, en un desesperado intento de recuperar algo de dignidad y quizás algún trabajo que le permitiera sobrevivir, visitó una exposición de coches de lujo, su antigua pasión y símbolo de su éxito. Caminaba entre los vehículos, sintiendo la nostalgia de su antigua vida. De repente, vio a uno de sus antiguos socios comerciales, don Fernando, hablando con un grupo de inversores importantes. Miguel se acercó, intentando parecer casual, como si su mundo no se hubiera derrumbado. «Don Fernando, qué gusto verlo. ¿Cómo va todo?» Don Fernando lo miró de arriba abajo, sus ojos llenos de un desprecio frío y calculador. Luego se giró hacia los inversores y dijo, en voz alta, para que Miguel lo oyera y para que el mensaje fuera claro: «Aquí no hay nada que ver, caballeros. Sigamos. No me gusta que el mal olor y la mala reputación manchen el aire en un evento de esta clase». Miguel se quedó inmóvil, como una estatua. Entendió. Eran parias, condenados al ostracismo. La soledad se había convertido en su compañera constante, un cruel recordatorio de que su valor, en los ojos de la sociedad, se había desvanecido junto con su fortuna y su prestigio. Estaban condenados al olvido, a existir a la sombra de su vergüenza. Esta era su nueva y amarga realidad, tejida por sus propias acciones. Mientras mis hijos se consumían en la oscuridad de su nueva realidad, yo, Amalia Duarte, la guardiana del archivo, me alzaba como un fénix de las cenizas de su desprecio. Mi vida había florecido en una dirección que jamás habría imaginado, convirtiéndome en un faro de justicia y dignidad. Ya no era solo la archivista aburrida. Era Amalia, la mujer que se atrevió a desenterrar la verdad y a levantarse contra la ingratitud y la avaricia. Mi fundación, Legado de la Tierra, creció exponencialmente, impulsada por las donaciones de personas conmovidas por mi historia y el deseo de proteger el patrimonio. Abrimos centros de investigación para la genealogía de tierras ancestrales, clínicas móviles para brindar asesoramiento legal a comunidades vulnerables, afectadas por fraudes inmobiliarios, y albergues para personas mayores que habían sido despojadas de sus bienes. Me convertí en su voz, su defensora incansable. Escribí un libro, Los secretos del polvo, que no solo relató mi vida en el archivo y mi descubrimiento, sino que también exploró la naturaleza de la dignidad humana, la traición familiar y el poder incalculable de la resiliencia. Se convirtió en un best-seller internacional, traducido a docenas de idiomas y aclamado por la crítica. Fui invitada a dar conferencias en las universidades más prestigiosas del mundo, en foros internacionales sobre patrimonio y derechos de la propiedad, hablando sobre ética, la importancia de la historia y el empoderamiento de los más vulnerables.
Mis apariciones en público, siempre con mis propios diseños modestos pero elegantes, me convirtieron en un icono de estilo y fuerza para mujeres de todas las edades. Mi estilo de archivista se había convertido en una inspiración. Esta noche me encontraba en el escenario del majestuoso Teatro Nacional, bajo los focos de miles de cámaras y los ojos de millones de televidentes. Me concedían el Premio Custodia de la Verdad, un galardón anual otorgado a la figura más influyente en la defensa de los derechos humanos y el patrimonio cultural. La sala estaba llena de líderes mundiales, historiadores de renombre, artistas, científicos y miles de personas conmovidas por mi historia. Don Eduardo estaba sentado en primera fila, con los ojos brillando de orgullo y satisfacción. Subí al escenario con mi vestido de seda color azul noche, un diseño que reflejaba la serenidad y la profunda sabiduría. Mi cabello plateado, recogido en un moño elegante, brillaba bajo las luces. Mi rostro, con sus arrugas de sabiduría y experiencia, irradiaba una serena autoridad y una paz inquebrantable. Tomé el micrófono y el silencio cayó sobre la multitud, denso y expectante. Buenas noches, mis queridos amigos, mis compañeros de viajes en esta aventura llamada vida y en esta noble causa. Comencé, mi voz clara y resonante, llena de convicción. Hoy recibo este premio con humildad, pero también con una profunda conciencia de su verdadero significado. Este no es un premio para Amalia Duarte, la persona. Es un premio para cada alma que ha sido herida, para cada corazón que ha sido traicionado, para cada voz que ha sido silenciada y cada legado que ha sido olvidado o robado. Es un reconocimiento a la fuerza inquebrantable del espíritu humano y al poder de la verdad histórica. Mis ojos recorrieron el inmenso auditorio, deteniéndose por un instante en los monitores de televisión que proyectaban mi imagen a millones de hogares. Mi historia es una lección. Una lección de que la dignidad no se compra con dinero, ni con un apellido ilustre, ni con rascacielos imponentes. La dignidad se gana con la integridad, con la honestidad, con la capacidad de defenderse a uno mismo y a los demás. Mis propias manos, que una vez fueron llamadas anticuadas y aburridas por desenterrar papeles polvorientos, han desenterrado una verdad que ha cambiado destinos. Han tejido una vida de éxito, de propósito y de respeto. Y ese respeto, mis queridos, es el bien más preciado, el único tesoro verdadero. Algunos podrían esperar que yo hable de perdón, que ofrezca reconciliación a quienes intentaron pisotearme, a quienes me robaron mi paz y mi dignidad, a quienes intentaron despojarme de mi legado y de mi vida. Pero hoy no habrá perdón, porque el perdón, cuando se concede sin arrepentimiento genuino y sin reparación del daño, es una debilidad que solo fomenta la injusticia y perpetúa el ciclo del abuso. No estoy aquí para perdonar, sino para recordar. Para recordarles que la verdadera fortaleza reside en la capacidad de levantarse de las cenizas, de reconstruir, de transformar el dolor en poder. En lugar de perdonar, he elegido la justicia. He elegido la acción. He elegido ser un faro para los que navegan en la oscuridad de la injusticia. Mi misión no ha terminado. Continué, y mi voz se llenó de una pasión renovada, resonando con una fuerza inquebrantable. Seguiré abriendo archivos, desenterrando verdades, construyendo redes de apoyo para los vulnerables, dando voz a los que no la tienen. Porque la verdadera victoria no es solo el triunfo personal, sino la capacidad de inspirar a otros a encontrar su propia fuerza, a defender su legado, a proteger su dignidad. No importa la edad, no importa el pasado, no importa lo que te hayan hecho. La verdadera fuerza está en ti, en tu capacidad de defenderte, de amarte a ti mismo, de resurgir como el fénix de los viejos y polvorientos archivos. Y yo, Amalia Duarte, la guardiana del archivo, seré la prueba viviente de ello.
Que la verdad sea vuestro estandarte y la historia vuestra aliada. El Teatro Nacional estalló en una ovación de pie que duró varios minutos. Un mar de aplausos atronadores y vítores. Lágrimas de emoción y admiración corrían por muchos rostros en la audiencia. Mi corazón estaba lleno, no de rencor, sino de una profunda y poderosa paz, una satisfacción que superaba cualquier fortuna material. Había encontrado mi propósito. Mi barco navegaba con el viento a favor, iluminado por la luz de la verdad, dejando atrás el naufragio de su avaricia. Y sabía que mi verdadera obra maestra apenas comenzaba, un legado de justicia escrito en los anales del tiempo.